con la serie de presentaciones. El día de hoy vamos a iniciar con la doctora Yolanda Guevara Benítez, que nos va a presentar su trabajo, Interacciones en el aula preescolar. ¿Se escucha? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. El trabajo que yo voy a presentar es correspondiente a lo que hemos hecho últimamente en la línea que antes se llamaba de investigación sobre fracaso escolar, y como se oía medio fuerte, decidimos cambiarle a factores que afectan el desempeño académico. Nuestro trabajo más reciente tiene que ver con el análisis de las interacciones en el aula preescolar durante una actividad muy importante que es la lectura de cuentos. Este trabajo lo realizamos una servidora, Yolanda Guevara, y el doctor Juan Pablo Rugerio Tapia, que estamos en la línea que ya les mencioné. La que sigue, por favor. Bueno, este trabajo se ubica dentro de un campo muy amplio denominado alfabetización inicial. El estudio de la alfabetización inicial es algo relativamente reciente dentro de la psicología y puede valer la pena que platiquemos un poquito sobre los orígenes de este concepto. Todos durante muchos años supusieron que la alfabetización iniciaba cuando los niños aprendían a leer y escribir en la escuela primaria. Sin embargo, diferentes investigadores y psicólogos del desarrollo empezaron a percatarse de que los niños van adquiriendo una serie de habilidades lingüísticas, preacadémicas, motrices, cognitivas, conceptuales, y todos estos elementos van dando las bases para que el niño aprenda la lectura y aprenda la escritura de manera formal. Actualmente ya no se considera que la alfabetización inicia cuando empieza la educación formal. ¿Por qué? Un niño desde temprana edad, en condiciones normales de desarrollo, tiene contacto con textos escritos, ve los letreros que hay por todos lados, ve las marcas en los frascos. Un niño puede decir perfectamente, un niño pequeño puede decir perfectamente, ahí dice Coca-Cola. No saben leer, pero saben que ahí dice Coca-Cola. Saben que aquí dice Fisher Price, saben que aquí dice Mejoral, etc. Los niños saben, de acuerdo con una serie de elementos que perciben, que discriminan unos letreros de otros. Entonces, aun cuando no sepan leer, los niños tienen esas bases, digamos. En condiciones normales, un niño puede, por ejemplo, cuando interactúa con su mamá o con su papá durante una actividad de lectura de cuentos y el papá tiene la buena fortuna de irle mostrando al niño, pues mira, aquí dice esto. Cuando nosotros le decimos a un niño, aquí dice, hacemos automáticamente esto. ¿Qué es lo que estamos indicándoles ahí? La direccionalidad de la lectura. Es decir, que la lectura empieza arriba a la izquierda, se va hacia la derecha y después se pasa a la siguiente rayita y después
a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y termina acá. Esa es una de las habilidades que se consideran de alfabetización inicial, es decir, la direccionalidad de la lectura, la ubicación espacial en la hoja de la escritura, la relación que hay entre el texto escrito y la palabra hablada. Todas esas relaciones son muy importantes para que el niño aprenda cuando llega a la escuela primaria o cuando alguien intenta enseñarle a leer y a escribir, que el niño tenga la habilidad. ¿Por qué? Porque ya avanzó. Por un lado decíamos la intencionalidad, por otro lado la relación entre el lenguaje oral, el escrito y las imágenes. Ese papá afortunado, esa mamá afortunada, cuando está leyendo con su niño, también le muestra imágenes del cuento. Le dice, pulgarcito, no sé qué, no sé cuánto, y luego empieza, para la lectura y empieza a interactuar con su niño y a pedirle que observe la imagen y que observe que lo que la imagen está representando tiene una relación con lo que dice las letritas que están ahí y con lo que él leyó o ella leyó. Y entonces el niño empieza a encontrar esa relación, este uso de la lectura y de la escritura, y que esas letritas tienen que ver no solo con el lenguaje hablado, sino con los eventos y cosas que hay en nuestra vida. Esos son elementos muy importantes a los cuales se les denomina alfabetización inicial. Pero la alfabetización inicial incluye bastantes más cosas que esa familiaridad con el lenguaje escrito, con el lenguaje pictográfico. También incluye ciertas características de nuestro lenguaje oral que tienen que ver con formación de conceptos. Todos sabemos que el lenguaje hace posible el desarrollo conceptual y el desarrollo conceptual hace posible el lenguaje. Difícilmente podemos separar el desarrollo del pensamiento o del lenguaje con el desarrollo del lenguaje. Son cosas que se desarrollan paralelamente, son habilidades que están intrínsecamente relacionadas. Entonces, la alfabetización inicial se define formalmente como aquellos conocimientos, conductas y habilidades que los niños desarrollan durante los años preescolares. Entre ellos se incluye la formación de conceptos, y estamos hablando de conceptos de lugar, de forma, de tamaño, de espacio, de tiempo, cosas como izquierda, derecha, arriba, abajo, dentro, fuera, colores, formas, y todo este desarrollo conceptual va a ayudar a la lectoescritura. También se incluyen dentro de la alfabetización inicial una serie de conductas preacadémicas, por ejemplo, la preescritura, el desarrollo de la capacidad de escribir con ciertas características, ¿sí? Cómo se toma el lápiz, qué fuerza se imprime en el lápiz, crayola o similares, qué fuerza hay que imprimir, cómo hacer nuestro trazo, igual que como leímos, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, siguiendo líneas. Todas estas habilidades de tipo motriz, entre ellas la preescritura y la percepción de formas, también son parte de la alfabetización inicial. Y por último, no por estar al último, son menos importantes, yo diría que son de las más importantes, las habilidades lingüísticas. Dentro de las habilidades lingüísticas que los niños preescolares deben desarrollar para tener
buen aprendizaje posterior de la lectoescritura es, por ejemplo, la descripción. Los niños deben aprender a describir y deben aprender a comprender las descripciones de otros. Evidentemente, y aquí viene un poco lo que decía hace rato sobre la relación entre lenguaje y conceptos, cuando nosotros describimos, lo que hacemos es enumerar las características de un objeto, persona o evento. Y para esas descripciones nosotros utilizamos conceptos como colores, formas. Entonces decimos, fulano llegó antes que Perengano. Decimos, el florero está sobre la mesa. Los payasos se pintan de colores la cara y su boca es roja y la cara es blanca. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de descripciones, utilizamos conceptos. Y es así, a través de las descripciones, como los niños aprenden una gran cantidad de conceptos, tanto escuchándolos como hablándolos, ¿sí? Otra de las cosas muy importantes dentro del concepto de alfabetización inicial tiene que ver con las narraciones. Los niños deben aprender a narrar, porque cuando narramos, nosotros utilizamos el lenguaje en pasado, en presente, en futuro. Ajá. Hablamos de cosas que no están presentes en tiempo y espacio, a diferencia de la descripción, ¿sí? La narración puede incluir la descripción de aquellos objetos que nosotros vimos, por ejemplo, en otro lugar, pero cuando narramos, hacemos la descripción utilizando conceptos que ya no estamos viendo. Entonces, esos usos del lenguaje fuera de la situación que estamos, es decir, desligándonos de tiempo y espacio, va a permitir también un nuevo desarrollo mucho más complejo a nivel lingüístico y conceptual en los niños. Todos estos elementos, que fíjense todo lo que me llevó explicarle un poquito sobre ellos, se pueden desarrollar a lo largo de los años preescolares y son la base para el aprendizaje de la lengua. A diferencia de lo que muchas personas piensan, nosotros no aprendemos a leer y escribir de la nada. Tenemos que utilizar todo este bagaje de aprendizajes previos para poder tener acceso a la lengua escrita de una manera más o menos exitosa. La adquisición de todas estas habilidades que he estado comentando y algunas otras que llevaría mucho tiempo decir, todas estas habilidades permiten un desarrollo adecuado, decíamos entonces, de habilidades lectoras y escritoras que a su vez se denominan alfabetización convencional, para distinguirlas de todo esto que hemos hablado y que es la alfabetización inicial. La siguiente, por favor. Pero ¿qué pasa cuando ese desarrollo de la alfabetización inicial está limitado? Bueno, pues lo que pasa es que puede haber problemas para el desarrollo de la lectoescritura por parte de los niños en la escuela. Muchas investigaciones, ya ahora tenemos, tanto dentro de nuestra línea como a nivel internacional, muchísimas evidencias de que hay una gran cantidad de niños que ingresan a la escuela primaria sin habilidades lingüísticas de este tipo que he estado describiendo, sin habilidades conceptuales suficientes, sin habilidades preacadémicas, y entonces las profesoras y los profesores tienen una tarea muy complicada para que los alumnos puedan llegar a desarrollar habilidades lectoras y escritoras. Y muchas veces tienen que empezar desde enseñarles a hablar, enseñarles a describir, enseñarles a narrar, etcétera, etcétera. Se entiende que todas estas habilidades de alfabetización inicial
el niño las va a desarrollar en esos años preescolares en sus casas con apoyo de la escuela preescolar. Entonces, en el caso de niños que llegan a la escuela preescolar sin esas habilidades, es muy importante que las profesoras de preescolar asuman este tipo de funciones para que los niños puedan desarrollarse un poco mejor en este campo. Normalmente nos encontramos este tipo de limitaciones en los niños cuando pertenecen a hogares de estratos socioculturales bajos, porque en estos contextos hay pocos materiales de lectura, pocas interacciones lingüísticas dentro del contexto del hogar. Aquí siempre hago la misma aclaración, no estamos hablando de personas que tienen pocos recursos económicos, estamos hablando de personas que tienen un bajo bagaje cultural. Entonces, para nosotros sí es importante siempre hacer la distinción, porque pareciera ser que la gente pobre tiene o educa mal a sus hijos. No estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es que muchas veces, por falta de cultura, de conocimientos por parte de los padres, no interactúan de las maneras adecuadas con los chicos. Y una de esas cosas es que no les proveen de esa interacción lingüística durante actividades como la lectura de cuentos. La que sigue, por favor. ¿Cómo debe ser la lectura de cuentos? Hay muchas maneras de contar cuentos. Una de ellas es platicando. Otra de ellas es leyendo. Pero la que ayuda más al desarrollo de la alfabetización inicial es esa lectura que ejemplifiqué hace rato. Es decir, cuando el lector experto y el niño están al mismo tiempo viendo el material escrito y gráfico, cuando están también interactuando entre ellos, cuando hay una referencia de la relación entre la imagen, el texto y la palabra, cuando el lector experto hace una pausa y entonces empieza a preguntarle al niño qué opina, qué cree que va a suceder, qué está viendo, qué relación hay entre lo que acaban de platicar y las imágenes. A esa lectura le llamamos lectura compartida de cuentos o lectura conjunta, en el entendido de que el niño no está leyendo nada, pero están participando dentro de una misma interacción. Por eso le llamamos lectura compartida. Los cuentos son herramientas fundamentales para promover la lectura comprensiva en los niños preescolares. Y la actividad, decíamos, debe ser conjunta. En el caso de los profesores de preescolar es muy importante que se aseguren de que esa lectura sea compartida por los niños. La tienen más difícil porque ya no es una interacción diárica, sino es poner a la vista de sus alumnos el material, tratar de ir haciendo la lectura y tratar de que vean la imagen, inclusive pasar entre los alumnos el texto para que vayan viendo las imágenes y compartir comentarios entre todos, la maestra y los diferentes alumnos. A esa así sería una lectura compartida en el ámbito de la escuela preescolar. Nuestro objetivo entonces fue analizar la relación que guardan las acciones didácticas de las profesoras de preescolar con el tipo de interacción y las conductas que los alumnos muestran durante la realización de actividades de lectura de cuentos. La que sigue, por favor. Gracias.
La investigación fue observacional analítica, se realizaron filmaciones de las interacciones en el aula durante 8 sesiones de clase que se dedicaron a la lectura de cuentos. En cada grupo se filmó 2 veces, una al inicio del ciclo escolar y otra un poquito más de la mitad, adelante de la mitad del ciclo escolar. Es decir, a cada profesora se le filmó 2 veces. Los participantes fueron 4 profesoras de tercer grado de preescolar y sus respectivos grupos de alumnos, inscritos en 2 escuelas públicas del Estado de México, en una escuela donde se consideró que asisten personas con un nivel sociocultural bajo, de acuerdo con los datos del INEGI. La que sigue, por favor. Elaboramos una taxonomía conductual de análisis para saber qué estaba pasando en el aula. Y para estas categorías las definimos de acuerdo con 3 rubros o subcategorías. El primer rubro son habilidades de la profesora como lectora narradora de cuentos. Y aquí ubicamos cosas como si la profesora lee el texto o si no lo hace. Si utiliza un tono de voz adecuado. Por ejemplo, si hace cambios en su voz y entonces llegaron los piratas o lo que sea, así como para echarle emoción al asunto. Si su voz tiene un volumen adecuado, etc. El otro es si monitorea que los niños pongan atención o ella se va como hilo de media y los niños por acá en otras cosas. Si muestra el libro de cuentos a los niños, que es lo que les comentaba yo hace rato, si se asegura de que los niños realmente están viendo imágenes, etc. Si señala las imágenes para llamar la atención hacia ellas, si describe las imágenes, que esto ya comentamos que es muy importante para el desarrollo conceptual y lingüístico de los chiquitos, y si señala con el dedo las palabras conforme las va leyendo. Esto todo lo englobamos en esa categoría general de habilidades de lectura, como lectora narradora. ¿La que sigue, por favor? El segundo bloque son habilidades para promover interacciones lingüísticas en el aula. Aquí ubicamos si la profesora describe o narra algún suceso y si eso lo vincula con los aspectos referidos en el cuento. ¿Cómo interactúa o cómo promueve la interacción de ella con sus alumnos? Si lo hace a través de preguntas de investigación o si responde a las preguntas de los niños. Si parafrasea la historia, si refuerza participaciones de los alumnos, si promueve interacciones lingüísticas con el contenido de la lectura, con la vida cotidiana, con el libro, con las imágenes, si promueve interacciones lingüísticas entre los compañeritos. La que sigue, por favor. Y el tercer bloque fue habilidades para realizar enseñanzas incidentales relacionadas con lo que se lee. Un buen lector de cuentos normalmente dice cosas como: ¿qué te parece lo que hizo Aladín? ¿Tú crees que está bien que esto, que lo otro? Entonces los niños empiezan a trabajar un poquito sobre aspectos morales, por ejemplo, conceptuales, o también se les corrige normalmente si tienen algún error en la articulación, si dicen mal un tiempo verbal, etc. Entonces, esa interacción también se suele utilizar para correcciones lingüísticas. Entonces fue otro de los elementos que nos importó evaluar. La que sigue. Ok, y utilizamos otras categorías en los alumnos para ver si mostraban atención hacia la profesora, las imágenes, el texto, o si andaban
atendiendo otras cosas en el ambiente. También incluimos interacciones con la profesora o con los compañeros a través de preguntas, comentarios y respuestas, y la interacción con el cuento mismo. Ajá. Es decir, si el niño describe algún aspecto de las imágenes o narra alguna parte de la historia, entonces, profesora, Aladino hizo tal cosa, y entonces hace una interacción. ¿Qué encontramos? Bueno, las 4 profesoras mostraron un patrón muy parecido. Entonces, aquí vamos a usar la descripción de una de las profesoras para no estar describiendo lo mismo 4 veces. El ejemplo entonces es de la profesora 1 con sus alumnos. Las habilidades como lectora narradora de cuentos durante la primera sesión, encontramos que no describió ni narró sucesos vinculados con aspectos referidos en el texto. Realizó algunas preguntas, pero cuando los niños no contestaban, no hizo ningún tipo de investigación para que los niños respondieran. Nunca parafraseó la historia ni reforzó la participación de los niños. Los niños que llegaban a responder algo, ella no daba un reforzamiento a esa participación. Y muy pocas veces promovió interacciones de los niños con los contenidos del cuento, con las imágenes del libro o con ella misma o entre compañeros. La que sigue. Pero en la segunda sesión hubo alguna mejoría. La profesora mostraba las imágenes del libro a algunos desde lejitos, señalaba algunas imágenes y el texto que iba leyendo. Y curiosamente, en esa segunda sesión, los alumnos mostraron una alta frecuencia de atención hacia la profesora. En la primera sesión los niños sí andaban así como en otra onda, de repente se dispersaban con mucha frecuencia. Sin embargo, cuando la profesora mejoró su ejecución como lectora narradora, los niños mostraron más atención hacia ella, hacia las imágenes, hacia el texto, y disminuyeron los periodos de atención a otros aspectos del ambiente. Eso fue respecto al primer bloque de habilidades como lectora narradora. Luego, cuando analizamos las habilidades de la profesora para promover interacciones lingüísticas en el aula, encontramos que en la primera sesión muy pocas veces promovió interacciones de los niños con los contenidos del cuento, con las imágenes del libro o con ella misma o entre compañeros. Para la segunda sesión elaboró algunas preguntas e instigó algunas respuestas, pero en general no promovió interacciones lingüísticas en el aula. Es decir, mejoró como narradora, pero no mejoró como promotora de interacciones lingüísticas que pudieran favorecer el desarrollo lingüístico y conceptual de los niños. Y los niños mostraron en esta segunda sesión más interacciones lingüísticas, pero se concretaron a realizar comentarios o a responder a la profesora lo que ella solicitaba. Las interacciones con el profesor, con los compañeros y con el cuento fueron de baja frecuencia. Y en el tercer bloque, que fue la enseñanza incidental por parte de profesoras, encontramos que estuvo prácticamente ausente. Es decir, no se presentaron comentarios, preguntas o consejos por parte de la profesora, ni de tipo moral, ni de tipo conceptual, ni de corrección lingüística. Cuando se analizaron las correlaciones entre las diferentes categorías, la prueba de Pearson indicó que 12 de las conductas de las profesoras, es decir, 4 de conductas relacionadas con habilidades como lectoras, 8 categorías relacionadas con promover interacciones en el aula, todas estas mostraron relación con los niveles de atención de los alumnos, con su frecuencia de respuestas y con las pocas narraciones que hubo por parte de los niños. Esta gráfica ilustra
lo que acabo de describir. Como no se ve muy bien, que digamos, son, si no recuerdo mal, estas son las categorías, por ejemplo, de el texto. Aquí no hubo cambio entre la primera y la segunda sesión por parte de las profesoras, ¿sí? Pues leyeron el texto más o menos igual. Sin embargo, y la utilización de voz adecuada tampoco tuvo grandes cambios. Cuando la profesora monitoreó la atención, que es esto, y mostró el libro, que es esto, entre la primera y la segunda sesión, sí hay diferencias. Al final están las enseñanzas de tipo moral que no aparecieron, como les comenté. En general hubo mejores desempeños, así en general, en la segunda sesión, que es la blanquita, pero siguen estando, como ustedes pueden observar, bastante bajos los niveles, tanto de promover interacciones lingüísticas en el aula, como de enseñanzas incidentales. La que sigue, por favor. Y este es el comportamiento de los niños, ¿sí? Los niveles de atención subieron, bajó la atención a otros aspectos del ambiente, y las interacciones lingüísticas subieron ligeramente, pero sin alcanzar, digamos, niveles muy altos. La que sigue, por favor. Y esto nos llevó a concluir, en primera, que es muy importante el uso de categorías conductuales porque hacen posible el estudio de las interacciones en las aulas preescolares. Permiten estudiar tanto las habilidades del docente como las conductas que los niños realizan y encontrar esa relación entre unas y otras. Y podemos saber si las profesoras están poniendo a los niños en contacto con los contenidos de la narración, si promueven sus interacciones lingüísticas, si promueven habilidades de pensamiento y las enseñanzas incidentales a las cuales me he referido. Y estas categorías también dan cuenta, decíamos, del comportamiento de los alumnos, y entonces podemos estudiar esa interacción maestro-alumno de una manera bastante adecuada. Las profesoras mostraron deficiencias en las habilidades, ya las hemos descrito ampliamente, y bueno, simplemente concluir que sus habilidades como lectora narradora de cuentos pueden considerarse un tanto deficiente porque nunca mostraron una auténtica lectura compartida con todos los elementos que esta implica. No aprovecharon las ocasiones para describir objetos, personas, lugares y acciones, lo que hubiera dado a los niños la oportunidad de avanzar en su desarrollo conceptual y lingüístico. No se promovieron interacciones lingüísticas en el aula, mucho menos se discutió o analizó absolutamente nada respecto a los objetos de conocimiento implicados en las actividades de lectura. No se promovió el manejo de conceptos ni explicaciones sobre los eventos, relaciones causa-efecto, inferencias o interpretaciones que los niños pudieran hacer. Y todos estos elementos son muy importantes para el desarrollo lingüístico y conceptual de los chicos. Y en directa relación, los niños se concentraron en asumir un papel receptivo, que esta es un hallazgo recurrente en muchos estudios, ¿sí? Responden cuando se les pregunta a veces. Y cuando las profesoras mostraban a los niños las imágenes del cuento, ellos incrementaron su atención, fueron capaces de realizar algunas descripciones y narraciones cuando las condiciones fueron las adecuadas para ello. Bueno, no fueron tan adecuadas, pero digamos que un poquito más que en la primera sesión. La pregunta que probablemente se están haciendo ustedes es por qué hubo una mejoría en la segunda sesión, ¿no? Bueno, hubo
hubo algunas cositas ahí. Una de ellas es una serie de charlas por parte del doctor Juan Pablo Rugelio, en donde empezó a platicar sobre la importancia de la alfabetización inicial, lo que acabo de decir de la lectura compartida, y entonces las profesoras hicieron algunos cambios. Sin embargo, no se hicieron cambios en todo lo que tendría que haberse trabajado, y sí es muy importante entonces llevar a cabo programas de intervención para que las profesoras tengan un poquito más de conocimiento sobre su función promotora del desarrollo del niño. La segunda explicación posible es que también ya conocían más a sus chiquitos, ya, o sea, el primer día o los primeros días de clase, pues con los alumnos todavía no somos cuates, etcétera, ¿no? Y ya después, por ahí de poquito más adelante, de la mitad del ciclo escolar, ya había más familiaridad entre ellos, ya se conocían más, los alumnos ya se conocían más entre sí y ya le tenían también más confiancita a la maestra, ¿no? Entonces esos dos factores pudieron haber influido en ese cambio, aun cuando el cambio no fue tan grande como hubiéramos deseado. Y bueno, todo esto implica que el nivel de alfabetización inicial, como ya lo sabemos, está fuertemente asociado al nivel de alfabetización formal a ser alcanzado por los alumnos en la escuela, y dado que las profesoras parecen no estar aprovechando todas las oportunidades que tienen para promover la alfabetización inicial, de alguna manera también estamos encontrando factores que influyen en la calidad educativa, que van a entorpecer o van a dificultar el desarrollo de la lectoescritura de los chicos. Pero una cosa muy poco estudiada que tiene que ver con el desarrollo de la socialización, de habilidades sociales, con el desarrollo moral de los chicos, es chale, yo estaba fascinada, me siento ya. Es que no se promovió, la profesora nunca promovió pautas de tipo moral y cultural, porque no promovió que los niños analizaran los contenidos de los cuentos. Este es un punto central en la enseñanza de los niños. No digo que le diga, no hagas esto, o hizo mal porque robó, sino que promueva que los niños piensen, analicen las situaciones, ¿sí? Y que puedan llegar a conclusiones, por ejemplo, de tipo ecológico, de cuidar el ambiente, de no hacerle daño a los animales, etcétera, etcétera. Al parecer se dejaron de lado una serie de oportunidades para promover el desarrollo psicológico del niño a nivel lingüístico, a nivel conceptual e incluso a nivel moral. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar? Bueno, felicidades al equipo de investigación. Ay, yo grito, así es que... Perfecto. Ya llegué. Bueno. Simplemente estas cuestiones que tú ya señalaste, bueno, felicidades por el trabajo, me gusta mucho, hay cosas que a lo mejor no comparto, pero no es el momento en el sentido metodológico, pues, del término. Era esta pregunta, mi inquietud es en este sentido, en el que tú ya al final del trabajito nos estuviste señalando la cuestión metodológica. ¿En qué temporalidad fueron las observaciones? Todas fueron al principio del curso escolar, y ¿cuánto tiempo pasó entre la primera y la segunda? ¿Sí? Y si las charlas fueron, y en qué momento se dieron las charlas, porque sí, efectivamente, los datos que nos muestran del incremento pudo haber, quién sabe, ¿no? Pudo haberse debido a esta cuestión, ¿no?
ya. ¿Tú también? Pasaron varios meses, porque la primera filmación de las profesoras se hizo al inicio del ciclo escolar, luego estaban así como acomodándose con los grupos, ¿no? Y digamos, como 15 días de inicio de clases, más o menos, ¿no? Y cuando vimos que estaban tan mal, se metió una serie de charlas, ¿no? Que es algo además que las escuelas te piden. Sí, hay que recordar muchas cosas. Una de ellas es que los que hacemos investigación en escenarios naturales, sobre todo en escenarios escolares, tenemos compromisos institucionales. Sí la dejo que pase y que filme y que haga, pero entonces usted le da una plática a las profesoras de cómo hacerle y qué hacer y cómo quitar y cómo pedir. Entonces, es tu compromiso como investigador. No vas a llegar, ya te filmé, ya te evalué, ya me voy, adiós, ahí te ves. O sea, uno hace cosas en retribución a la institución. Entonces, se dieron las charlas y bueno, parece que no tuvieron malos efectos. No fueron lo suficientemente fuertes, porque también es muy difícil dar un curso de psicología en 3 lecciones, ¿no? Que eso es mucho lo que nos piden las escuelas, ¿no? O denles una plática a los profesores sobre educación sexual o sobre, pues pídeme, sobre cómo manejar la ansiedad en el aula, como si una charla pudiera resolver, o una serie de charlas pudiera resolver problemas severos de carencias formativas, ¿no? O de carencias curriculares. No sé si respondí tu pregunta. Y la segunda filmación pues fue a mediados del ciclo, como 3 meses después. Y siendo así, perdón, ¿consideran ustedes que sería oportuno evaluar las habilidades o las capacidades de los profesores? O sea, que los profesores podrían quizá también estar en este grupo de carencias socioculturales. Podrían. No fue nuestro objetivo, pero sí. Yo creo que es algo muy difícil, o sea, a estas alturas del partido, con profesores ejerciendo. Lo que sí podría ser muy bueno, realmente, es meter buenos cursos de psicología del desarrollo y de cómo hacerle para promover el desarrollo de los niños preescolares en las normales. Eso estaría pero súper padre. En lugar de que les enseñen porque sí ven teorías del desarrollo, ¿no? Ven, el niño a los 2 años hace tal cosa, a los 3 años hace tal, y a la hora de promover el desarrollo en el aula, a la hora de tener que hacer cosas para que los niños aprendan cosas, no necesariamente tienen las habilidades y las formas de hacerlo, ¿no? Muchas gracias. No sé, ¿hay tiempo de otra? Bueno, no sé si es pregunta. Primero, felicitar por el trabajo. Segundo, supongo que esto va a traer implicaciones para hacer un programa por las maestras en ese sentido u otro, ¿no? Pero yo me voy en ese sentido y actualmente hay, si tú ves los periódicos o incluso en la Gaceta UNAM, hay muchos cursos para narradores de cuentos. Incluso hay una tendencia para adultos mayores y hay cursos para ellos, ¿no? Entonces, la potencialidad de esto que encuentres y que puede ir a esos cursos, ¿no? Donde todos los adultos somos narradores para los niños, en una u otra medida, ya sea como padres, como tíos, como profesores a diferentes niveles, y que esto podría, diseñando un programa, una vez viendo esto, un programa para las maestras
como narradoras en el nivel preescolar, donde, como tú bien dices, se han visto todos estos resultados de que la lectura compartida es buenísima, ¿no? Entonces, por eso te decía, a lo mejor no es una pregunta, sino a lo mejor una sugerencia que ustedes ya han visto, pero que yo creo que tienen un alcance el desarrollar este programa. Los cursos para, que dices, de psicología, sí, pero concretito algo de que sí se puede desarrollar, no en 3 semanas, estoy de acuerdo, pero sí en un tiempo más o menos breve para estimular a que las profesoras hagan ese tipo de conductas y promuevan el desarrollo. Sí, sí, eso es algo que pensamos hacer. Y aquí quiero comentar algo que es muy importante. Hay campañas en el radio, la tele, lee con tus hijos 20 minutos, pero nunca les dicen cómo. Entonces, sí está como más complicado, o si no sabes cómo, métete a la página tal, ahora que ya todo es, todo está en el ciberespacio. Esa podría ser, por ejemplo, una buena idea, elaborar un programa para enseñar a través de videos estas habilidades y hablar de su importancia. Tenemos mucho que hacer. No me quiero ya seguir usando el tiempo de la doctora Mares. Pero está bien, rapidísimo. ¿Sí? Bueno. Es nada más 2 cosas. Una precisión metodológica sobre el registro, qué tipo de registro utilizaron para obtener los datos y después analizarlos. Y la otra, pues es muy fácil porque va en el mismo sentido de Xochitl, ¿no? Que a mí se me hace que tiene mucho potencial, que si tienen pensado una intervención sistemática, ¿no? Para poder evaluar después los efectos de esa intervención. Sí, sí está en el tintero. Está en los planes. Sí. La primera parte disculpa, no la escuché bien. El registro que emplearon, o sea, hicieron análisis observacional, tienen sus categorías y qué tipo de registro hicieron, de duraciones relativas, de frecuencias, o cómo es que obtuvieron el dato. Esa la respondo. Sí. El registro que ocupamos fue por periodo de tiempo, la frecuencia que se da durante un periodo de tiempo en segmentos de 20 segundos. Fuimos observando y fuimos reportando con qué frecuencia aparecían las categorías conductuales. En cada intervalo, ¿cuáles categorías conductuales aparecían por parte de la profesora y por parte de los alumnos? 2 observadores entrenados analizaron la pura conducta de las profesoras y otros 2 la pura conducta de los alumnos por periodos de 20 segundos y se obtuvo confiabilidad. Y ya me voy. Última y los... La última y nos vamos. Sí, última y nos vamos. La más sabrosa, ¿no? Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Yo estoy terminando la carrera de psicología, pero tengo 26 años de servicio docente. Soy profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y soy estudiante de aquí de la FES. Bienvenida. Nada más que, aparte de felicitar, me parece extraordinario el hallazgo con respecto a las categorías conductuales. Y me parece sumamente relevante su comentario con respecto a, bueno, ya tenemos el producto científico y ahora ¿qué hacemos? Tenemos a los chicos a las escuelas formadoras de docentes como la mía, la pedagógica o el CAN o las normales, y en la currícula de la Secretaría de Educación no aparece por ningún lado este tipo de mandatos curriculares. No estamos entrenando a las profesoras, a las educadoras para ello. Pero sí les exigimos a los estudiantes de primaria, de secundaria, y la OMD nos exige resultados con respecto a. Entonces aquí, aparte de la felicitación y el comentario,
proponer, consultar, y qué se hace con el producto, dónde lo divulgamos, cómo accesamos a ellos. O sea, nuestra universidad es tan poderosa en el sentido de la divulgación, pero a veces los científicos como ustedes tenemos pocas oportunidades de incidir en la toma de decisiones de las políticas públicas, y ahí es donde nos atoramos, y por eso no caminamos. La parte dura, ¿verdad?, de la ciencia y la parte aplicada. Entonces la sugerencia sería, y petición al mismo tiempo, cómo tener acceso, cómo divulgar, porque sí podemos hacer cosas y sí podemos impactar desde la academia de los profesores de las escuelas formadoras de docentes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros hacemos lo que normalmente se hace en estos casos, que es publicar y exponer en diferentes eventos académicos nuestros hallazgos, y sí estamos pensando en hacer un programa de intervención un poco más dirigido, digamos, más amplio. Muchas gracias.